Muy buenos días. Nos estamos grabando la clase número 18 de inglés con los estudiantes de sexto de básica. Vamos a empezar. No sin antes recordarles que este icono nos permite saber cuándo se debe pasar la clase del portafolio. El día de hoy nos toca ver el tema de adjetivos comparativos. Comparative adjectives, ¿verdad? Eh, los adjetivos comparativos, recordemos en español, por ejemplo, obviamente el nombre lo dice, nos permiten comparar. ¿Qué nos permiten comparar? Nos permiten comparar eh, dos cosas, dos objetos, dos personas inclusive, pero la particularidad es que solamente nos permite hacerlo así, en dos. No puedo comparar tres, no puedo comparar cuatro, no puedo comparar cinco, solamente puedo comparar entre dos objetos, dos cosas, dos personas, ¿verdad? Y obviamente estos adjetivos comparativos nos permiten describir las diferencias en cada uno, ¿no? De decir si son iguales o si son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos eh, dos textos, A1 y A2. Y aquí abajo nos dice que A1 es más grande que A2. Estoy comparando estos dos objetos, en este caso estos dos textos. Bigger viene de big, que es grande, ¿verdad? Pero añadiéndole esta terminación nos permite decir que en este caso A1 es más grande que A2. Ya vamos a ver las reglas para formar los objetivos comparativos. Justamente aquí. Hay dos formas de formar o de crear o de hacer un adjetivo comparativo. Cuando son adjetivos cortos, solamente se añade la terminación ER, ¿sí? Cuando son adjetivos cortos, adjetivos de una sola sílaba y muchos de dos sílabas. Y adjetivos largos, de tres o más sílabas, inclusive muchos de dos sílabas también, se utiliza la palabra more antes del adjetivo, ¿sí? Para adjetivos cortos, la terminación ER, y para adjetivos largos, la palabra more antes del adjetivo. Vamos a ver entonces cómo queda en cada caso. Tenemos aquí los adjetivos cortos con las siguientes reglas. La principal regla o la primera o la primordial es que todos llevan una terminación ER, ¿sí? Ahora, hay adjetivos que ya terminan en la letra E. ¿Qué pasa con ellos? Pues solamente se añade la letra R. Ya no voy a añadir otra vez la ER, porque ya está terminada en E. Otra regla, que si el adjetivo termina en la siguiente combinación, escuche bien, una consonante, una vocal y una consonante, así en ese orden, en ese caso lo que hay que hacer es doblar o repetir la última consonante y luego añadir la terminación ER. Y la última regla es que si el adjetivo termina en Y, esa Y cambia por una y se le añade la terminación ER, ¿sí? Repasemos. La regla principal para los adjetivos cortos es que se añade la terminación ER. Primera regla. La segunda es que si el adjetivo ya termina en E, pues añadimos solamente como terminación la R. Si el adjetivo, pues esta es la tercera regla, si el adjetivo termina en la combinación consonante, vocal, consonante, la consonante del final se repite y luego añadimos la terminación ER. Y por último, si el adjetivo termina en Y, esta Y cambia por una y luego le pongo la terminación ER. Todas estas reglas involucran eso, la terminación ER. Vamos a ver aquí en este pequeño cuadro. Podemos ver adjetivos de una sola sílaba, por ejemplo, old y fast. ¿Cuál es la regla general? Pues añadir ER. Entonces sería older, faster, older, faster. Old más ER, fast más ER. ¿Verdad? Esta es la regla principal, se añade ER, nada más. Sencillo. Ahora vamos a la siguiente regla, que dice que los adjetivos terminados en E. Recordemos que
los adjetivos terminados en E solamente se añade la letra R. Por ejemplo, late, para un ejemplo comparativo, es later, se añade la letra R nada más. Aquí viene el caso de la combinación. ¿Qué combinación? Consonante, vocal, consonante. Siempre en ese orden. Y aquí vemos un adjetivo de una sola sílaba, big. ¿Cumple la regla? Vamos a ver. B es una consonante. I es una vocal. G es una consonante. Por lo tanto, sí cumple la regla. ¿Qué pasa en estos adjetivos? Pues doblamos o repetimos la última consonante, que en este caso es la G, como pueden ver aquí, y luego añado la terminación ER y me da el adjetivo comparativo bigger. Ahora tenemos adjetivos que terminan en la letra Y, en este caso happy e easy. Terminan en la letra Y ambos. ¿Qué hay que hacer? Pues cambiar esa letra Y por una I y luego añadir ER. Por lo tanto nos queda happier, easier. ¿Lo ven? Aquí estamos aplicando cada una de las reglas. Esto es para adjetivos cortos. Vamos a ver ahora para adjetivos largos. ¿Cuáles son las reglas para adjetivos largos? Pues son tres básicamente. La regla principal es que se utiliza la palabra more. Ya no añadimos er, sino añadimos la palabra more. Y esta palabra more va antes del adjetivo. Ahora, si los adjetivos, esta regla se aplica para los adjetivos que normalmente pues no terminan en Y. ¿Qué pasa si terminan en Y? Pues por lo general se aplica la primera regla, es decir, cambio la letra I y le añado ER. Ahora, esto si el adjetivo, hago esto si el adjetivo es un adjetivo, digamos, hasta de 2 sílabas, como por ejemplo happy. Happy es un adjetivo de 2 sílabas. ¿Qué pasa si el adjetivo tiene 3 o más sílabas? Pues ahí sí se añade solamente la palabra more antes del adjetivo. Aquí tenemos los ejemplos. Aquí tenemos los ejemplos con las reglas. La primera de ellas, que nos dice que se añade la palabra more directamente antes del adjetivo, siempre antes, por favor. En el ejemplo, pues tenemos el adjetivo distant y cómo se hace en forma comparativa, se añade la palabra more antes del adjetivo. Sería more distant. Luego vamos con la siguiente regla que nos dice que los adjetivos que no terminan en y, como modern y como pleasant, ¿cómo sería? Pues el mismo caso anterior, solamente se añade la palabra more antes del adjetivo. More modern, more pleasant. Y por último, todos los adjetivos que tengan de 3 a más sílabas, como estos de aquí: expensive, 1, 2, 3, intellectual, 1, 2, 3. ¿Cómo se forman? Pues la misma regla que la anterior. Solo la palabra more antes del adjetivo. More expensive, more intellectual. ¿Verdad? Hasta aquí sencillo, ¿verdad? Recordemos, para adjetivos cortos, la terminación ER, dependiendo del caso, ¿verdad? Si termina en E, solamente la R. Si termina en vocal consonante, vocal consonante, doblamos la última consonante y añadimos ER. Si termina en Y, cambiamos esa Y por una I y añadimos ER. Y si son largos, pues utilizamos el more antes del adjetivo. Para adjetivos de 3 o más sílabas y para adjetivos de 2 sílabas que no terminen en Y. ¿Sí? Listo. Ahora sí. Hay algunas excepciones a estas reglas, porque hay ciertos adjetivos que tienen formas irregulares. ¿Cuáles son? Estos 4 son los más comunes. Por ejemplo, good no se hace, por ejemplo, gooder, sino que este adjetivo tiene su propia forma comparativa que es irregular porque no se escribe de igual forma aquí. El comparativo de good es better. ¿Sí? Siempre. Aquí no aplica ninguna de las reglas. Aquí tienes que acordarte de que better es el comparativo de good.
También tenemos el adjetivo well, pero el adjetivo well cuando se utiliza para describir estado de ánimo, estado de salud. ¿Cuál es su comparativo? El mismo que el anterior, better. Tenemos también el adjetivo bad. ¿Cuál es su comparativo? Es worse. Y el adjetivo far tiene dos formas, o bien farther o bien further. Cualquiera de los dos es válido aquí. Tienen que aprenderse esto porque en este caso son irregulares. Cuando son irregulares sabemos que no aplican reglas y tienen que básicamente aprenderse cómo es la escritura en estos casos. Ahora vamos a ver en qué casos se pueden usar estos adjetivos comparativos. Como bien recordamos, los adjetivos comparativos nos sirven para establecer diferencias o para comparar dos objetos. Solamente dos, no tres, no 10, no 100, no más, solamente dos. Ahora, normalmente, usualmente, siempre va la palabra than, T-H-A-N, luego del adjetivo comparativo. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí nos dice, John is 1 meter 80, he is tall, but Chris is 1 meter 85, he is taller, aquí es el adjetivo comparativo, taller, y la palabra than, luego del adjetivo, taller than John. Él es más alto que John, ¿verdad? Aquí tenemos otro caso. Aquí no vemos la palabra than, como pueden ver, porque no estamos estableciendo una diferencia específicamente entre estas dos, pero sí añadimos el adjetivo comparativo. Aquí dice America is big, but Russia is bigger. América es grande, pero Rusia es más grande. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dice en este caso un adjetivo largo. I want to have a more powerful computer. Quiero tener una computadora más potente. No estoy estableciendo una comparación con otro objeto, pero sí estoy diciendo que quiero que algo sea más de lo que ya es, ¿verdad? En este caso, aquí en la última, sí estoy haciendo una comparación. En este caso, una pregunta. Nos dice, ¿Is French more difficult than English? ¿Es el francés más difícil que el inglés? Recuerden que el than normalmente suele ir después del adjetivo comparativo. Puede que no vaya, dependiendo de la estructura de la oración. Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, si hablamos acerca de dos planetas, en este caso la Tierra y Marte, Earth and Mars, we can compare them as shown in the table below. Podemos compararlos tal como se muestra en la tabla de aquí abajo. Aquí tenemos los aspectos, tenemos el diámetro en kilómetros, tenemos la distancia del Sol en millones de kilómetros, tenemos la duración del día en horas, lunas y temperatura de la superficie en grados Celsius. Vamos a ver. La Tierra tiene 12.760 kilómetros de diámetro y Marte tiene 6.790 kilómetros de diámetro. Entonces, ¿quién tiene más diámetro? La Tierra, ¿verdad? En este caso puedo hacer dos formas en esta oración. La primera forma, que es la que está aquí, podemos decir que Marte es más pequeña que la Tierra. Mars is smaller than Earth. O puedo decir que la Tierra es más grande que Marte. En este caso, ahí puedo decir Earth is bigger than Mars. En ambos casos. Aquí estoy diciendo que Marte es más pequeño, pero puedo decir que también que la Tierra es más grande que Marte. En este caso, en la distancia al Sol, la distancia de la Tierra es de 150 millones de kilómetros y la de Marte es de 228 millones de kilómetros. Entonces podemos decir que en este caso que, al igual que el anterior, dos formas. La primera, estoy diciendo aquí que Marte está más distante del Sol, more distant. Y, por ejemplo, podría ser la otra forma.
Mars is more distant than Earth from the Sun. Viene a decir lo mismo, solamente que ya estamos comparándolo directamente con la Tierra. Aquí, en el caso de la duración del día, la Tierra tiene 24 horas de cada día, ¿verdad? Y Marte tiene 25. Entonces, la oración que nos podemos ver aquí de forma comparativa es que un día en Marte es ligeramente más largo que un día en la Tierra. A day on Mars is slightly longer than a day on Earth. Siguiente oración, cantidad de lunas. La Tierra tiene una, Marte tiene dos. Y aquí dice la oración usando un adjetivo comparativo. Nos dice, Marte tiene más lunas que la Tierra. Mars has more moons than Earth. En este caso, moons no es un adjetivo como tal, sino más bien un sustantivo, pero estoy utilizando el more en este caso como un adjetivo comparativo. Y utilizo el than, como vemos aquí. Por último, la temperatura de la superficie, la de Marte es de 22 grados centígrados, y la de la Tierra es de 22 grados centígrados en promedio, y la de Marte es de menos 23 grados centígrados. Entonces, por eso podemos decir aquí que Marte es más fría que la Tierra. Mars is colder than Earth. O puedo decir también que la Tierra es más caliente que Marte. Earth is warmer than Mars. Bien, con eso termina básicamente lo que es la explicación del día de hoy. Adjetivos comparativos, perdón. Hemos visto las reglas para formarlos. Hemos visto para formar adjetivos cortos, adjetivos largos y cómo usarlos en oraciones. Ahora, su tarea va a consistir en completar estas oraciones con adjetivos cortos. Aquí están los adjetivos cortos. Tall, big, hot, big, old, thin, small. Aquí está el ejemplo. Por ejemplo, aquí es tall y el adjetivo, perdón, la oración sería John is taller than Bob. Y las siguientes ustedes tienen que completarlas de forma similar, ¿no? En el adjetivo comparativo y las palabras than. Dependiendo el than, si estoy comparando directamente dos objetos, que al parecer aquí en todas van a dar. Y luego, la segunda parte de su deber es hacer lo mismo, pero en este caso con adjetivos largos, es decir, adjetivos que utilicen el more. Observen la estructura. En este caso, el primer ejemplo, ya está hecho, nos dice que el adjetivo es interesting. Por lo tanto, la oración sería Charles is more, antes del adjetivo, interesting, que es el adjetivo, y luego la palabra than. More interesting than Peter. ¿Sí? Y con eso completan la segunda parte de su deber. Entonces, eh, recuerden que este deber no tienen que enviarlo por ningún medio, simplemente tienen que archivarlo en su portafolio para cuando se necesite hacer la revisión. Dicho esto, finalizo esta grabación y nos veremos en una nueva ocasión con un tema diferente.